Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días al mundo a través de la red. Este es su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartirlo con ustedes, dando la gracia al Todopoderoso. Ya se encuentra con nosotros el doctor Félix Olivares y hoy vamos a dedicar la mañana de esta hora prácticamente al sector justicia. Pero antes, como siempre, la breve de la historia. Un día como hoy, pero del año de 1844, Pedro Santana se acantona en Sabana Buey y entonces el general toma Asua. Ustedes saben que fue un día después, ¿verdad? Y lo que el general Antonio Duvergé tuvo que hacer para sacarlo entonces a Charles Heró. Saben que la nación dominicana nunca ha invadido Haití, siempre es Haití que ha invadido a la República Dominicana. Eso para las breves de la historia. Un día como hoy, pero 44 años antes de Cristo, el gran emperador Julio César da a conocer su testamento, iniciando la guerra civil en Roma. La gran Italia de la época, el gran imperio romano, 44 años antes de Jesús. Eso es muy interesante. También aquí en la nación vecina de Puerto Rico es abolida la esclavitud. Eso es muy importante. Puerto Rico, ay, Eugenio María de Hostos. Mientras Puerto Rico no sea libre, que mi cadáver repose en la República Dominicana. Eso es importante recordarlo un día como hoy. También en el aspecto internacional, el otro grande, el pequeño, Napoleón Bonaparte, entra a París después de su regreso de la isla de Elba, allá en París, el gran emperador, 25 años. El tiempo, todo pasa, pero mis códigos no pasarán. ¿Cuánta pleitesía este hombre? El hombre no se mide de la cabeza hacia abajo, y lo recordaba muy bien el presidente Joaquín Balaguer, sino de la cabeza hacia arriba. Eso para el recuerdo de la historia. Y entonces hoy yo quiero pedirle disculpas a los amigos de la nos dan seguimiento a través de lo que son las portadas, recordando que el ingeniero Hipólito Mejía este sábado tiene una gran concentración en Asua y Luis Abinader. Eso es para los de la corriente mayoritaria que sigue en ese renglón. Entonces hoy, como tenemos un plato fuerte dedicado a la justicia, vamos a iniciar con el doctor Félix Olivares, que es un especialista en el ámbito que tiene que ver con todo lo que es la justicia. Iniciamos con darle los buenos días, ¿verdad? A Félix, buenos días. Buenos días, buenos días. Mucha alegría, primo, que haya aceptado la invitación. Gracias, yo siempre, digamos, estoy abierto y de hecho, yo hago que me graben el programa. Sí, eso es importante. Democracia TV, tengo a veces diciendo, básicamente con su trujillismo trasnochado, que no quiero que sea el tema de hoy. Hoy no vamos a hablar de algunos temas, pero la gente tiene derecho a pensar diferente. Sí, pero de que ese programa yo hago que me lo graben. Eso es importante. Y cuando estoy en donde hay una televisión y no tengo que estar en una audiencia, lo veo. Dedica su tiempecito, eso es importante, claro, primo. Claro yo pienso que es bueno e interesante iniciar este programa que hoy está dedicado al sector justicia,
sobre todo con la problemática de los jueces. No solamente esta concentración que tienen los jueces de los expedientes, que hay un juez que conoce hasta 100 casos, y eso es algo insólito, y ustedes ven que usted se cansa de dar viaje a un tribunal detrás de una sentencia y que va. Entonces, la Suprema Corte de Justicia anuncia un aumento a los jueces, pero ese aumento de los jueces siguen renunciando, y vimos que todavía a final de año seguían renunciando jueces. Entonces, primo, hay aproximadamente 666 jueces en todo el territorio nacional, y hemos visto esta situación de la renuncia de los jueces, sobre todo por el asunto de salario. ¿Cuál es su parecer con este tema? Desde hace un buen tiempo se ha venido planteando la necesidad de una segunda ola de reformas, porque hay un principio dialéctico que dice que nada permanece, todo cambia, nada permanece estático, todo cambia. De hecho, desde la época de los científicos, de los filósofos que le llamaban los físicos, Demócrito, Tales de Mileto, Heráclito, se sostiene que nadie se baña dos veces en el mismo río porque todo fluye, todo cambia. El agua en donde usted está hoy en el río no es la misma que usted va a estar que si usted va a bañarse mañana. Entonces todo tiene que cambiar. ¿Y qué ha pasado con el proceso de reforma judicial? Que el Poder Judicial ha pasado de ser una instancia paritaria de gobierno, ha vuelto a ser el tercero de los tres poderes del Estado. Es decir, en el ámbito presupuestario no hay tal autonomía, porque el Poder Judicial plantea una serie de necesidades, un presupuesto de determinadas dimensiones, y resulta que el Poder Judicial tiene menos presupuesto que el que tiene la Cancillería, por ejemplo. La ineficiente Cancillería que nosotros tenemos, o el Ministerio de Relaciones Exteriores que tenemos, en donde sí abundan, si se quiere, el personal supernumerario, el personal flotante de gente que son embajadores en el patio de su casa aquí en República Dominicana. Y los embajadores adscritos, y como se dice, cuchumil cónsules y vicecónsules que no conocen el país donde están destinados. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en Nueva York una representación diplomática más grande que la que tiene China. Insólito. Entonces, recursos para el sector justicia tienen que aparecer, es decir, tiene que haber una decisión política de pagar la justicia que el pueblo se merece. Me explico, y quiero relacionar ese tema con otro. ¿Cómo es posible que para la provincia de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, que todos sabemos el ámbito que abarca, solamente hay 2 tribunales colegiados? Y si nosotros leemos las estadísticas muy interesantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, nos dicen, por ejemplo, que en la provincia de Santo Domingo, a la provincia de Santo Domingo, a la gran provincia de Santo Domingo, le corresponden 578 homicidios. Materialmente no hay posibilidad. 578. ¿Cuántos jueces hay en la provincia de Santo Domingo? A esos fines, de los jueces que tendrían que conocer en el tribunal colegiado, estamos hablando de 6. De 6 jueces, para conocer en un año 578 homicidios, más los que están acumulados de los años anteriores, no es materialmente imposible que puedan conocer y fallar. Estamos hablando aproximadamente de unos 2.000 interrogatorios. Nada más en ese renglón. Correcto, porque hay testigos,
están los las familiares víctimas. y la Eso, víctima. no, estamos hablando de más de 5.000 interrogatorios, porque usted tiene que interrogar a los detectives, tiene que interrogar a las víctimas, tiene que interrogar a los testigos oculares. Es decir, A los peritos. a los peritos. Sí. Digamos, es prácticamente imposible que no haya mora judicial con un poder judicial en condiciones de cenicienta o de tercer poder del Estado. Yo creo que tenemos que empezar a cumplir con la legalidad. La autonomía presupuestaria, financiera y administrativa del Poder Judicial no puede ser una letra muerta en la Constitución, tiene que ser, digamos, donde se pone la palabra, se pone la plata. O sea, ahí es donde se verifica el que hay voluntad política. Claro, el Poder Judicial tiene pocas posibilidades de hacer activismo. ¿Por qué? Porque los jueces de ordinario ejercen una labor bastante reservada. ¿Quiénes tenemos que hacer ese trabajo? Los que abogamos por los usuarios del sistema de justicia. Entonces, en ese aspecto hay que trabajar. Yo creo que hay una crueldad institucional. Uno ve que los jueces tienen que llegar a las 8 de la mañana a sus despachos, a organizar el despacho, a firmar las resoluciones que tuvieron que dar en el día anterior, pero además salen a las 5 y a las 6 de la tarde, y más no tarde. tienen vida y se llevan los problemas del día, se los llevan para la casa. También se llevan los expedientes. Entonces, el que en la provincia de Santo Domingo es, digamos, el ejemplo de la mora, no de la mora, sino de la sobrecarga de trabajo, en donde se tiene que impartir justicia en un furgón y en un almacén que fuera de eso, porque el local de la Charles de Gaulle era un edificio, un almacén que fue improvisadamente y de manera rápida, digamos, adaptado para tener salas de audiencia. Pero ese lugar es un lugar inhóspito, donde usted tiene que coexistir en un espacio de 30 metros cuadrados. 100 personas. Con 100 personas, con hacinamiento. No hay seguridad. Entonces, ¿qué tendría que visualizar, en este caso, yo diría la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, ya que no se le ha asignado el presupuesto a la Suprema y al Poder Judicial, o Obras Públicas? Y así como se van a construir alrededor de 48 nuevos oficinas de servicios policiales, que es como deberían llamarse, no cuarteles ni destacamentos, sino oficinas de servicios policiales, tendríamos que construir, por lo menos en la provincia de Santo Domingo, 4 nuevos palacios de justicia. Palacios de justicia u oficinas de servicios judiciales. Pero ¿cómo debíamos construirlas? Una en Los Alcarrizos o en la zona de Herrera. Correcto. Otro en la zona norte, correcto. Santo Domingo Norte, otro en el área de Boca Chica, Guerra, San Isidro y esas comunidades, correcto. Y otro en los alrededores del Faro a Colón, sí. Y en la parte del ensanche Osama o esta parte. Bueno, pero ahí en el ensanche Osama está un edificio abandonado que era de la algodonera. Correcto. Que eso coge algunos 200 vehículos. Correcto, es decir, hay que... Y ahí se puede hacer un buen local, una buena edificación. Correcto. El Estado tiene los terrenos y tiene los recursos. Lo que hace falta es voluntad para hacer las cosas. Y darle prioridad a las cosas que importan. Y yo creo que el servicio de justicia, de decidir y adjudicar y solucionar los conflictos en una forma pronta y cumplida, es un servicio que no tiene precio. Yo creo que muchas veces no se valora, pero los niveles de conflictividad se reducen en la medida en que el servicio aumenta la eficiencia, en la medida en que el servicio tiene mayor nivel de certidumbre. Eso es parte de lo que tenemos. El sector justicia necesita mejores condiciones. Yo creo que muchas de las renuncias no se trata solamente por las condiciones de salario, sino por las condiciones generales de crueldad institucional, de sobrecarga de trabajo, de la falta de valoración, porque muchas veces no solamente del salario se viven de una serie de condiciones.
se vive de un reconocimiento. Y lo que no podemos permitir y sobre lo que debemos llamar la atención, primo, doctor Olivares, es sobre el hecho de que los jueces no pueden estar en la picota cada vez que dan una decisión. Que dan una decisión. No, Así mismo no podemos tener al sistema de justicia, en este caso el de justicia penal, sometido a un permanente escarnio público cada vez que dan una decisión en la que no quieren subsidiar o conectar con las falencias, con los déficits y deficiencias y arbitrariedades de las agencias ejecutivas, entiéndase Policía Nacional, DNCD o Ministerio Público. Es decir, o sea que hay un choque ahí. No que hay un choque, sino que se conducen procesos de una manera atropellada, de una manera incorrecta, okay, y luego se quiere que lo condenen a verdad sabida y buena fe guardada. O que se dilatan en la presentación y en la articulación de los procesos y quiere que una persona a quien la Constitución le reconoce una presunción de inocencia, permanezca en prisión 1, 2 años, 3 años por defecto de los fiscales, porque los fiscales siempre esperan el plazo máximo para someter. Antes, la policía sometía en 48 horas y los escribientes con máquinas Olimpia malas sí, y con papel carbón, en 48 horas hacían los sometimientos sí, y prácticamente los sometimientos contenían todo. Sí. Ahora, la ley les da 3 meses después que usted ha hecho una investigación, porque se supone que usted antes de arrestar hace una investigación, le da 3 meses para investigar y someter y acusar, y no dejan pasar los plazos. Entonces después se quejan cuando un juez manda para la calle, cumpliendo con la ley, a una persona que toda la comunidad sabe que ha cometido un delito. Así es. Bueno, señores, recuerden que estamos conversando con el doctor Félix Damián Olivares Grullón, con este tema hoy dedicado a la justicia, pero yo quiero pedir un paréntesis, sobre todo para irnos a una breve pausa y entonces ver una información adicional que nos termina de llegar. Bueno, señores, continuamos con esta importantísima entrevista con el doctor Félix Olivares Grullón sobre este tema de la justicia. Ustedes saben que un juez gana entre 60 a 107 mil, que son los de juez de paz, juez de primera instancia. Los defensores públicos andan más o menos en el mismo renglón, unos 60 mil pesos a 80 mil, ¿verdad? Y los fiscales entre 40 y 60, son los que menos ganan del sector. Estamos hablando de que hay unos 666 jueces, unos 852 fiscales, unos 180, 190 defensores públicos, que hay 168 que son de la defensa y unos 20 que son de los abogados de oficio, como era yo en una época. Lo cierto es que los salarios no influyen mucho, pero no dejan de incidir. Porque si usted quiere viajar a los Estados Unidos y a usted un tigre le cuesta 40 mil pesos, pues un juez no puede ir con su familia a Estados Unidos, ni puede ir a cualquier actividad, ya sea en el ámbito local. Porque, por ejemplo, si usted va a un resort y usted tiene 3 hijos y su esposa, pues obligatoriamente usted tiene que hablar que si los hijos pasan de 12 años, pues estamos hablando de alrededor de unos 5 por 15, estamos hablando de 75 mil pesos para usted ir solamente a un fin de semana, porque si paga 15 mil pesos, 7.500 por cada día, pues anda rondando los 15 mil. Ahora, si es en el ámbito de lo que son los profesores, usted estaría hablando de unos 7 mil, por 5 estamos hablando que serían 35 la mitad. Una comparación. Entonces, primo, hay, como dice un refrán, un 3 en 1. Esto de la justicia, que es la pela y que es la que está en la picota, como siempre los jueces son los malos de la película, son los que cargan siempre la peor de la justificación o de la valoración del pueblo. Ustedes observan que un vicecónsul, que a veces no sabe ni dónde queda su consulado,
pues gana entre 7 y 10 mil dólares en el mes. Estamos hablando de alrededor de unos 300 a 400 mil pesos. Entonces el primo decía que no sabían a veces dónde le quedaba el país. Su parecer en este punto, primo. No, mire, 3 en 1. Yo entiendo que, y eso está claro, y no es, digamos, politiquería, no es en ningún sentido una actitud panfletaria o demagógica, no. Los salarios y las condiciones sociales de trabajo de jueces, fiscales, defensores públicos, secretarias, abogados ayudantes, mensajeros, alguaciles. ¿Todo el personal? Todo el sector justicia tiene que mejorar, tienen que mejorarse las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque ninguna función va a tener mejores condiciones de servicio que las condiciones en que están quienes desempeñan o encarnan esas funciones. Eso es un tema clave. Eso tiene que ser mejorado sustancialmente. Probablemente no lo sea para este año, pero porque debemos recordar que esta administración viene de tener que solventar un déficit fiscal de más de 200 mil millones de pesos y toda una situación complicada y de desorden, un endeudamiento que ya se están planteando que de cada ingreso fiscal, de cada 100 pesos que ingresan, 48 tienen que estar destinadas para el pago de la deuda y el servicio de la deuda. Es decir, de cada 100 pesos, 48 van, o 47, van para pagar deuda. Es decir, que al Estado solamente le quedan 53 y ya el pueblo no soporta más impuestos. Los empresarios, los pequeños empresarios, el hombre de a pies y la mujer de a pies, no soportamos más impuestos. Entonces, tiene que haber una racionalización en la distribución de los ingresos fiscales para atender cada cosa según su importancia. Y la justicia es digamos, una instancia paritaria de gobierno. No es el tercer poder del Estado. La justicia es uno de los 3 poderes del Estado. Entonces, en ese aspecto es que tenemos que reiterar las demandas, reiterar la población que se empodere en ese sentido y que exija mejores condiciones para sus jueces, mejores condiciones para sus fiscales, mejores condiciones para los abogados defensores, mejores condiciones para todos los empleados, pero también, y aquí entro en otro tema, para sus policías. Yo tuve la oportunidad de conocer personas con una experiencia vastísima como policías en otros países, pero a ellos no les preocupaba los niveles de los rangos. O sea, ellos no tienen que hacer huelga ni protestar por los rangos. ¿Por qué? Porque allá no se le paga tanto en consideración del rango, sino en consideración de la especialidad y de la antigüedad en el servicio. Es decir, que una persona podía ser sargento o teniente, porque allá hay rango hasta capitán. Después de capitán pasan a ser inspectores, intendentes, superintendentes, y todo eso, ya no hay rangos militares. A ellos lo que les preocupa es el hecho de que van a tener un retiro digno y de que tienen condiciones de trabajo dignas, sin importar el nivel, digamos, de graduación o de rango que se tenga. Y la verdad es que nosotros tenemos que ver qué priorizamos. Sí, y es un aspecto que tendríamos que visualizar. Si es que políticamente no hay un interés de que la justicia sea fuerte y eficiente, seguir teniendo una justicia débil, postrada, plegada por sus propias, digamos, limitaciones administrativas frente a lo que pudiéramos caracterizar en nuestro país, y no es por un tema del gobierno que esté o del que ha estado antes, es a nivel, digamos, si se quiere, un problema sistémico, es un problema, digamos, de clase, de que estamos en una sociedad copada por los privilegios y las mafias.
Aquí hay mafias entronizadas. Aquí nadie ha vuelto a hablar de la querella del Fomper, en donde se denuncia un robo, una distracción en perjuicio del Estado Dominicano de más de 10.000 millones de pesos a través de falsear los precios del carbón y a través de una triangulación entre las mismas empresas que se compran a ellas mismas en el sector eléctrico. Pero aquí nadie habla de las mafias en las contrataciones de los peajes que se produjeron, y aquí vamos a pagar por esos subsidios al sector, no al eléctrico, sino al sector más que subsidios. De los peajes. De los peajes. Nosotros hemos pagado más de 23.000 millones de pesos en los últimos 10 años. Desde los contratos de Codaxa, Dovicón, Viadón y la recuperación de los peajes, uno empieza a tirar unos numeritos y eso representa más de 23.000 millones de pesos. Es decir, el presupuesto de 5 años del Poder Judicial o el presupuesto de 3 o 4 años de la Policía Nacional. Es increíble. Y entonces se las roban mafias de políticos dominicanos que buscan testaferros internacionales y le dan ese tipo. Pero ¿cómo vamos a investigar y a perseguir esas mafias si tenemos un ministerio público ganando 40.000 pesos? La sobrevivencia, o sea, 1.000 pesos para una familia vivir dignamente no dan. Por eso que para usted gastar en gasolina, llevar a los niños al colegio, venir, darle desayuno. O sea, es decir, estamos en un ámbito de precariedades que es intolerable para poder demandar y exigir un nivel de justicia mínimamente eficiente. Y se está haciendo de tripas corazón, y yo creo en el llamado de que se haga tripa corazón, pero el buen profesor y querido amigo, el doctor Mariano Germán Mejía, tiene que estar claro que para el año que viene, si no es que para un presupuesto suplementario se pueda hacer, las condiciones tienen que mejorarse sustancialmente y que el Poder Judicial tiene que demandar y ejercer la aplicación de la ley. Sí, es decir, que la ley de autonomía presupuestaria, administrativa y financiera del Poder Judicial tiene que verificarse y no se puede aceptar menos que lo que la ley fija. Eso es así. ¿Por qué? Porque es un derecho ciudadano contar con una impartición de justicia pronta y cumplida, tal como lo ordena la Constitución de la República. Así es. Eso es un derecho ciudadano. Correcto. Primo, el tiempo pasa y usted sabe que hay un tema que está en el tapete, que es el asunto esto de la regulación de los abogados. ¿Qué opinión usted tiene sobre este proyecto? Mire, nosotros sufrimos, como otros países, el fenómeno de la masificación de la profesión jurídica. Eso está claro. Pero eso es en número. En el ejercicio no hay tantos abogados. Es decir, aunque tengamos 50.000 personas que tienen el título. Que tienen el título de licenciados o doctores en Derecho, real y efectivamente hay muchas personas que han estudiado Derecho por cultura general, porque un día tuvieron una dificultad o en una sucesión, o fueron víctimas de un abuso, una arbitrariedad, y estudiaron Derecho. Pero hay muchas personas que están en otras áreas de la actividad productiva. Muchos son periodistas o comunicadores y tienen un título de licenciados en Derecho, pero no han ejercido como apostolado o como oficio la profesión jurídica o la abogacía como una de las partes de las profesiones jurídicas. En cuanto a que sean evaluados los abogados, ¿qué usted opina? Retroactivamente, como han planteado. No, retroactivamente yo entiendo, no es retroactivamente, sería de aplicación inmediata de aquí hacia adelante con una periodicidad. Yo creo que hay que fortalecer el Colegio de Abogados y de manera fortalecerlo, empoderarlo y como primera instancia de control, sea la primera instancia de control del Colegio de Abogados. Usted creó la Escuela Nacional del Abogado y ustedes hicieron una labor tremenda. Yo creo que aquí los abogados, dentro de los grupos de profesiones, junto con los médicos, los abogados son parte de los profesionales que más estudios continuados realizan. Usted va a todos los palacios de justicia, usted va a encontrar promociones de diferentes instituciones y universidades que están impartiendo cursos de capacitación, posgrados, diplomados, maestrías, doctorados. Es decir, aquí no se puede caracterizar a los abogados y abogadas
como una profesión que no se están actualizando, porque así como todo cambia, como decíamos, la vida es dialéctica, Sí, las sí, leyes sí. se actualizan, hay nuevas áreas de análisis, de estudio, por ejemplo, el derecho de las comunicaciones o el derecho de las tecnologías, el derecho del cine. Sí. Ahora mismo, aquí hay todo un ámbito de actualización. Entonces yo creo que sin esas, digamos, exigencias del proyecto de la Suprema Corte de Justicia, primero, el control de la disciplina del colegio, tiene que, digamos, de los abogados y abogadas, tiene que ser en una primera etapa o una primera instancia competencia del Colegio de Abogados. La Suprema no puede disputarle ni arrogarse la autodisciplina de esa corporación de derecho público que es el Colegio de Abogados. Como ha estado siempre, es válido. Lo que hay que fortalecer el colegio. No debemos, porque una cosa no haya estado funcionando como es debido, no debemos cercenarla ni hacer lo contrario a lo que debe hacerse. Porque aquí es muy común, por ejemplo, yo no sé, porque surgen este tipo de inventos, es un sistema notarial de fe pública, porque 5 o 6 personas estén falsificando sellos, en vez de perseguir a esos 5 a nivel nacional. Se masifica. No, lo que se ha hecho es que cada vez que un notario legaliza e pone su sello en un documento, ese notario tiene que mandar a un mensajero a que pierda 2 horas o 3 horas, pague unas tasas y unos derechos en la Procuraduría General de la República para que un secretario o un archivista diga que esa es la firma de ese notario. Entonces, si un notario realiza 10 ventas en el mes, tiene que tener un personal solamente para hacer ese trámite, que si una persona va de viaje y necesita ese documento, no puede, porque tiene que esperar a ese trámite o esa legalización. Eso yo creo que, porque nosotros actuamos al revés. Entonces, por ejemplo, en un país en donde una persona va a solicitar empleo, aquí se asume que esa persona tiene que probar que no es un delincuente. No, es que todo lo contrario. En otros países usted llena un formulario cuando usted solicita empleo y le dice, ¿usted ha tenido antecedentes criminales? Y la persona dice que no tiene que llevar un papel de buena conducta. Usted dice, con su palabra basta, usted dice que no. Ahora, si la empresa luego o por cualquier hecho verifica que sí, entonces dice, no, pero usted mintió a la empresa, usted cometió perjuro, porque usted bajo juramento dijo que no. Entonces, pero no someter a todos los dominicanos y dominicanas a esa situación. Es lo mismo que el tema de los permisos para los menores viajar solos o para viajar con uno solo de sus padres. Sin haber una denuncia de secuestro, de nada, todos los padres de hijos menores, aunque tengamos excelentes relaciones, tenemos que pasar un trámite de sacarle un permiso y una autorización de la Dirección General de Migración, gastar 4,000 o 5,000 pesos, sí, además del tiempo que eso implica. Eso no debe ser, porque hayan 10 personas, 15 o 30 personas que tengan problemas familiares y de custodia o de guarda de hijos, entonces los 10 millones de dominicanos tenemos que hacer ese trámite, porque son formas de impuestos indirectos. O sea, son formas de tasas y cobro de servicios arbitrarios e irrazonables. Porque a veces nosotros funcionamos al revés, como sociedad. Entonces, para funcionar mejor el derecho, el asunto de la cárcel. El tema mire, yo lo que creo es que en el imaginario cultural y a nivel general y en las políticas del Ministerio Público, el Ministerio Público solamente solicita prisión preventiva. O sea, todo el tiempo numeral 7. Todo tiempo solicita prisión preventiva y por eso hemos pasado, en menos de 10 años, se ha duplicado, entre otros factores, se ha duplicado la población penitenciaria. Cuando en el 2004 teníamos una población penitenciaria de 11,000 y tantos presos, no llegaba a 13,000, porque recordemos que se habían hecho una serie de operativos de decongestionamiento de las cárceles, y al día de hoy tenemos más de 26,000 internos, almas que están allí en las cárceles. Santo. Y a pesar de que se hayan construido todas las cárceles que se puedan construir, no habrá forma de que a ese ritmo de prisiones preventivas y
de condenas, porque hay que decir que ahora mismo hay más condenados que el total de los que habían en el 2004. Es decir, ahora hay más de 13.000 condenados y hay como 13.000 preventivos. Pero entonces eso que es tan preventivo, no se puede agilizar para No, pero el criterio no debe ser el que estén o no preventivos, sino que usted, cada vez que usted va a solicitar las medidas, usted evalúe si no puede solicitar una medida alternativa a la prisión preventiva y reservar la prisión preventiva. ¿Para quiénes? Para el crimen organizado. Solicitar Exacto. prisión preventiva para el homicida flagrante, que no hay dudas de que ese fue y que estaba ahí. Correcto. Es decir, esos homicidios flagrantes, El del asesinatos, robo. las pandillas, los políticos, digamos, No, para eso no hay. Para eso no. corruptos, Para para eso. los mafiosos, para eso usted le da la prisión preventiva. Para eso no Para hay. esos que tienen facilidad de irse en un avión. Para eso. no hay. Entonces, ¿cómo decir? No se puede seguir abusando Y de la la prisión escuela preventiva. penitenciaria, Oye, primo. nada impide, la tecnología permite hoy ponerle un LoJack, y valga la promoción, digamos, un localizador a un vehículo. No se la puede poner a un ser humano, se le puede poner el grillete electrónico y eso le puede generar al Estado incluso Millones. millones de pesos y crear lo que se llama la Oficina de Servicio con Antelación a Juicio para la supervisión y seguimiento de las personas que no comparecen. Porque aquí Correcto. a todo el que lo buscan lo encuentran, porque este país es un pañuelo, es pequeño. Lo que pasa es que hace falta voluntad para hacerlo. ¿Por qué? Porque mi buen amigo Francisco Domínguez Brito, a quien quiero, admiro y aprecio, no cree en otra cosa que no sea la prisión preventiva. Sí, así es. Primo, un minuto que nos queda para dedicárselo a Loma Miranda. ¿Cuál es su parecer? Mi parecer, mire, yo a los 12 años, y voy a hablar en primera persona, yo iba a Acapulco, al balneario de Acapulco, que era casi un balneario privado que teníamos ahí al lado de la finca de la familia Costa Rojas, que es propietaria de toda esa, de gran parte de esa parte donde está el balneario, y nosotros íbamos de campamento como Boy Scouts a ese lugar. Y eso es un sitio paradisíaco, es un sitio prístino, pudiera decirse. Yo no soy un experto ecologista, ni mucho menos, pero yo sí he visto las consecuencias y he sobrevolado las minas de explotación de oro de Pueblo Viejo. De la Barrigol. Y yo he visto cómo los ríos se ponen rojos, se ponen de un color turbio, y he visto los peces envenenados en las presas, y he visto todo eso, y yo no quisiera que eso le pase a ese, digamos, a esa belleza. No necesitamos ese oro, no necesitamos ese ferroníquel. Yo creo que hay que conservar esas comunidades y esos sectores de, ese medio ambiente intacto. Bueno, excelente, primo, el tiempo pasó. Pero muy interesante mire, ha sido. Yo quería decir algo. Ajá, yo creo vamos a pedirle un minuto que la al sociedad canal. tiene que plantearse el desarme general de la población, que seamos todos vacas y no toros. De los 1987 Ajá. homicidios Sí. que hubo en el año pasado, Sí. 1.600 fueron con armas de fuego. 1.600 fueron de las muertes, fueron con armas de fuego. Bueno. Y eso obliga a que haya un desarme general, gradual, sistemático. Cuando digo gradual, es primero vamos a desarmar a los delincuentes Bueno, señores. y después Muy, a la población. muy bien, señores. Queremos dar las gracias, como siempre, al maestro, al doctor Félix Damián Olivares Grullón, por haber aceptado esta invitación y este interesante conversatorio en el día de hoy. Espero haya sido de provecho. Muchas gracias.